Anoche, Xavier Fortes, un reconocido y respetado periodista de televisión española, se encontraba visiblemente emocionado al tener el privilegio de defender el polémico documental titulado 7291. Este documental, que había sido ampliamente discutido y criticado desde su lanzamiento, no solo abordaba un tema de gran relevancia en la sociedad española, sino que también se convertía en un punto de inflexión para la credibilidad de quienes se asociaban con él. La trama principal del documental apuntaba directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien se responsabilizaba de manera tajante y explícita de la muerte de un número alarmante de personas en las residencias de ancianos durante la pandemia de COVID-19. Este asunto, de por sí delicado y doloroso para las familias afectadas, no tardó en desatar una gran controversia tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública, generando un debate nacional sobre la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid, y específicamente, sobre la figura de Ayuso. El documental, que se presentó bajo la apariencia de una pieza informativa, utilizaba una narrativa que, desde el principio, parecía estar construida con la intención de resaltar las fallas en la gestión de la crisis sanitaria, apuntando a la presidenta madrileña como la principal responsable de lo que muchos consideraban una tragedia sanitaria sin precedentes. La forma en que se abordaron los eventos y las decisiones tomadas durante los momentos más críticos de la pandemia en las residencias de mayores, sin embargo, dejó muchas preguntas sin respuesta y generó un sentimiento de inquietud entre muchos espectadores, que comenzaron a cuestionar la objetividad y la rigurosidad de las conclusiones que se extraían en el documental. El trabajo presentaba una versión de los hechos que, para muchos, parecía un tanto sesgada, casi como si se tratara de un guión preestablecido con el único objetivo de culpar a Ayuso sin tener en cuenta otros factores más amplios que también podrían haber influido en la tragedia. Lo que parecía ser una defensa a capa y espada de un trabajo que reflejaba la visión del equipo de producción del documental, pronto se convirtió en una situación incómoda y desafiante para Xavier Fortes. A medida que avanzaba la emisión del programa, y especialmente cuando se comenzaron a poner sobre la mesa algunas de las falacias y errores evidentes en el documental, Fortes, quien al principio se mostró confiado y seguro de su defensa, comenzó a perder la compostura. Lo que en un principio parecía ser un momento de orgullo para el periodista, se transformó rápidamente en una especie de acto de contrición pública, ya que las evidencias de que las afirmaciones contenidas en el documental eran erróneas, imprecisas o incluso directamente falsas, comenzaron a hacerse cada vez más patentes. Las mentiras y manipulaciones presentadas como verdades indiscutibles en el documental comenzaron a ser desmontadas, y Fortes se vio en la difícil posición de tener que admitir que los datos presentados no solo carecían de base, sino que, en muchos casos, estaban totalmente distorsionados. El entusiasmo inicial que Fortes mostró al principio de la emisión, al presentar el documental como una valiosa pieza informativa, comenzó a desvanecerse a medida que los errores y contradicciones dentro del propio trabajo se hicieron cada vez más evidentes. A lo largo de la emisión, el periodista intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar que su rostro reflejara una creciente incomodidad y tensión. Al principio, su sonrisa parecía natural y genuina, casi como si realmente estuviera disfrutando del momento, pero a medida que las mentiras y omisiones se exponían, esa sonrisa se fue tornando cada vez más forzada. El periodista, que al principio se mostró confiado y alegre, comenzó a parecer cada vez más desconcertado, atrapado en una defensa que ya no podía sostener. Su rostro, en el que antes se reflejaba entusiasmo y determinación, comenzó a mostrar signos de tensión, incomodidad y, finalmente, frustración. Su tono de voz también cambió, pasando de una entusiasta defensa a un discurso más titubeante y evasivo, tratando de justificar lo injustificable. La presión fue tan palpable que, en varios momentos durante la emisión del programa, Fortes pareció estar buscando argumentos que, claramente, ya no existían. En lugar de reafirmar los puntos fuertes del documental, tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que muchas de las afirmaciones contenidas en él no se sostenían, y que los espectadores, al ver los desmentidos que iban surgiendo, se estaban dando cuenta de las falacias que se estaban vertiendo ante ellos. Los intentos de defender lo indefendible solo aumentaban la incomodidad del momento, y la presión que Fortes sentía en ese instante era tan evidente que comenzó a manifestarse en su actitud y en sus gestos. Su postura, que en un principio se había mantenido erguida y segura, comenzó a ser cada vez más encogida, como si tratara de esconderse del juicio que lo alcanzaba. Este episodio no solo afectó a Xavier Fortes, sino que la tensión que se vivía en el estudio se extendió por todo el programa. Lo que originalmente había sido concebido como una defensa sólida de un documental que pretendía poner en duda la gestión de la Comunidad de Madrid, se convirtió en un claro reflejo de la fragilidad de los argumentos presentados.
El clima, que antes era de discusión y análisis, se transformó en uno de desconcierto y malestar. Los intentos de Fortes por sostener una postura que cada vez parecía más insostenible eran evidentes, y su incomodidad se transmitió rápidamente a los televidentes. La euforia que caracterizó su actitud en los primeros minutos de la emisión se desvaneció por completo, y la sensación de incomodidad fue sustituyendo a la confianza inicial. Al final, la transmisión terminó siendo un claro reflejo de la presión y las tensiones internas que se sienten cuando se trata de defender algo que, en última instancia, carece de las bases necesarias para ser defendido. Este incómodo momento, cargado de contradicciones, sirvió como una lección para todos los involucrados. Fortes, al igual que muchos de los que participaron en la producción del documental, se dieron cuenta de la importancia de la veracidad y la objetividad en el tratamiento de temas tan delicados. El intento de presentar un relato unidireccional, sin tener en cuenta todos los elementos y hechos que rodean la tragedia de las residencias de ancianos durante la pandemia, terminó por desmoronarse frente a las evidencias de manipulación y falsedad que se fueron revelando a lo largo de la emisión. En lugar de afianzar su credibilidad ante la audiencia, el periodista terminó quedando atrapado en un mar de contradicciones, mostrando a los espectadores la fragilidad de un relato construido sobre mentiras y omisiones. Al final, lo que debía haber sido una firme defensa de la verdad se convirtió en una lección amarga sobre las consecuencias de intentar defender lo indefendible. A medida que el documental avanzaba, lo que inicialmente parecía una pieza informativa cuidadosamente elaborada comenzó a desmoronarse ante los ojos de la audiencia. No solo se hicieron evidentes los errores en los hechos que se presentaban, sino que también se destaparon una serie de acusaciones infundadas y afirmaciones temerarias que fueron rápidamente refutadas, tanto por los expertos en el tema como por los mismos espectadores. Aquello que había comenzado como una crítica a la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, acabó siendo un relato de manipulación informativa, en el que las falacias y las imprecisiones no tardaron en salir a la luz. La transmisión, que en un principio parecía un ejercicio periodístico serio, se fue convirtiendo poco a poco en una obra cuestionable, plagada de inconsistencias que le restaron credibilidad a medida que avanzaba. Desde los primeros minutos, las afirmaciones hechas en el documental empezaron a ser desconcertantes. Se trataba de una narrativa construida sobre hechos que no podían ser corroborados o que, directamente, resultaban falsos. La audiencia, atenta a cada detalle, empezó a notar las primeras incongruencias. Las acusaciones contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se veía presentada como la principal responsable de la muerte de un gran número de personas en residencias de ancianos durante la pandemia, no estaban fundamentadas en pruebas sólidas, sino que se basaban en generalizaciones y conclusiones apresuradas que carecían de sustento. A medida que el documental avanzaba, se hizo evidente que las afirmaciones de los creadores no solo eran vagas, sino también tendenciosas, buscando más el efecto emocional que la presentación objetiva de la realidad. Lo que parecía ser una defensa del proyecto por parte del periodista Xavier Fortes al principio de la emisión pronto se convirtió en un ejercicio incómodo de rectificación. Visiblemente nervioso, Fortes tuvo que reconocer que las afirmaciones que habían sido presentadas en el documental eran, en muchos casos, erróneas o inexactas. Durante la transmisión, los televidentes fueron testigos de una especie de cambio de guión en tiempo real, en el que el periodista se vio obligado a corregir algunas de las afirmaciones previas. Este tipo de rectificación en directo, aunque no es algo fuera de lo común en los medios de comunicación, se convirtió en una de las escenas más embarazosas de toda la transmisión. El periodista, quien al principio mostraba entusiasmo y convicción en la defensa del documental, fue perdiendo paulatinamente esa postura. En lugar de afianzar la credibilidad del material presentado, las correcciones que se hicieron al aire sirvieron para poner en evidencia las falacias y los errores cometidos. Lo que parecía ser una oportunidad para que Fortes consolidara su imagen como un profesional serio y comprometido con la verdad, terminó siendo un claro recordatorio de lo peligroso que puede ser confiar en un material que no ha sido debidamente verificado. La tensión aumentó cuando las correcciones comenzaron a acumularse, y lo que al principio era una especie de defensa apasionada del documental, se fue tornando en una situación claramente incómoda. A pesar de los intentos de rectificación, las falacias que se habían mostrado anteriormente dejaron una huella difícil de borrar, y lo que en un principio parecía ser una pieza informativa que desvelaría verdades ocultas, terminó siendo un fiasco que solo alimentó la desconfianza. Las consecuencias de este desliz no fueron menores. El documental,
que había sido presentado como una investigación profunda sobre las muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia, se convirtió en un ejemplo claro de lo que puede suceder cuando un medio de comunicación se apresura a emitir una narración sin tomarse el tiempo necesario para corroborar los hechos. El daño a la credibilidad de los creadores del documental y al periodista en particular fue considerable. No solo el documental perdió fuerza, sino que la audiencia comenzó a cuestionar la imparcialidad de quienes lo habían producido. Aunque Fortes trató de salvar la situación mediante las correcciones, el daño ya estaba hecho. Las redes sociales y los medios de comunicación rápidamente comenzaron a amplificar los errores, lo que solo contribuyó a aumentar la sensación de que lo que se había mostrado era una verdad a medias, incompleta y manipulada. En medio de todo esto, uno de los puntos más destacados y polémicos del documental fue el tratamiento del discurso de Isabel Díaz Ayuso. En un momento del documental, la presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba hablando de los efectos devastadores del COVID-19 en las personas mayores, especialmente en las residencias de ancianos. Ayuso, en un intento por explicar las circunstancias extremas que se vivieron durante la pandemia, sostuvo que, en muchos casos, los ancianos gravemente enfermos que se encontraban en residencias, incluso si hubieran sido trasladados a hospitales, habrían muerto de todas formas debido a la alta carga viral del virus. Esta declaración, que fue presentada como una justificación en el documental, fue ampliamente tergiversada y malinterpretada. Lejos de tratarse de una excusa para el manejo de la crisis sanitaria, las palabras de Ayuso reflejaban una realidad dura pero comprensible. Cuando las personas mayores presentan un cuadro de salud tan comprometido y su carga viral es tan elevada, la posibilidad de supervivencia se reduce significativamente, independientemente del tipo de atención que reciban. La presidenta madrileña trataba de explicar que la situación era tan crítica, y la propagación del virus tan rápida y devastadora, que las muertes en residencias de ancianos fueron inevitables en muchos casos, incluso cuando los pacientes fueron trasladados a hospitales con las mejores condiciones médicas posibles. De hecho, Ayuso destacó que las muertes seguían ocurriendo en los hospitales, aunque se contara con los mejores equipos y las mejores infraestructuras para tratar a los pacientes. Este tipo de declaraciones no eran un intento de minimizar la tragedia, sino una manera de poner en contexto lo que estaba ocurriendo en todo el mundo, donde el virus se propagaba rápidamente y afectaba gravemente a las personas mayores, que se encontraban en una situación especialmente vulnerable. Sin embargo, el documental tomó estas declaraciones y las manipuló para crear una narrativa completamente diferente. Al presentar a Ayuso como la culpable directa de las muertes en las residencias, el documental simplificaba un problema extremadamente complejo y lo reducía a un juego de culpables y víctimas. En lugar de profundizar en las circunstancias excepcionales que se vivieron en ese momento, el documental prefirió recurrir a un enfoque maniqueo que resultó ser tanto irresponsable como desinformante. La postura adoptada por los creadores del documental, en lugar de ayudar a esclarecer la tragedia, solo sembró más confusión y desinformación. Lejos de permitir una discusión honesta y bien fundamentada sobre las causas de las muertes en las residencias de ancianos, se optó por una estrategia de ataque directo a la figura de Ayuso, sin tener en cuenta los factores más amplios que contribuyeron a la crisis. Este enfoque parcial no solo fue problemático desde un punto de vista ético, sino que también fue un error estratégico en términos periodísticos. Al centrarse en una narrativa sesgada que no reflejaba toda la complejidad de la situación, el documental no solo falló en su propósito de arrojar luz sobre los errores en la gestión de la crisis sanitaria, sino que también dejó una sensación de manipulación en la audiencia. La falta de profundidad en el análisis y el enfoque simplista adoptado por los productores del documental hizo que, en lugar de generar una discusión constructiva, se generara un debate polarizado y lleno de falsedades. En resumen, el documental no solo cometió graves errores al presentar un relato distorsionado de los hechos, sino que también incurrió en una grave irresponsabilidad al difundir información errónea y mal fundamentada. Las correcciones que se hicieron en vivo, aunque fueron necesarias, no fueron suficientes para restaurar la credibilidad del material ni para subsanar el daño que ya se había hecho. La situación fue aún más complicada debido a la forma en que se manipuló el discurso de Isabel Díaz Ayuso, quien, lejos de ser la villana que se intentó pintar, estaba simplemente tratando de explicar una realidad médica dura y compleja. El documental terminó siendo un claro ejemplo de cómo una narrativa sesgada, falta de rigor y responsabilidad, puede resultar no solo en un trabajo de calidad deficiente, sino también en la difusión de desinformación perjudicial para el público. Lo que, en un principio, parecía un intento por descalificar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su gestión frente a la pandemia, terminó siendo una clara demostración de la complejidad inherente a la situación que se vivió en los momentos más duros de la crisis sanitaria.
Aunque este comentario pueda resultar controvertido para algunos, es evidente que el enfoque del documental se fue alejando paulatinamente de su propósito original: hacer responsables a las autoridades políticas de las muertes ocurridas en las residencias de ancianos, sin tener en cuenta los diversos factores que influyeron en esos trágicos decesos. El documental presentaba la gestión de la crisis como un único culpable, sin matices, ni análisis en profundidad de los elementos que contribuyeron a lo que se convirtió en una tragedia de magnitudes descomunales. Y aunque es comprensible la necesidad de señalar responsabilidades, sobre todo en contextos tan dolorosos, la falta de un enfoque equilibrado y exhaustivo terminó convirtiendo la producción en una pieza sesgada, llena de inexactitudes que no pudieron sustentar la narrativa inicial. Si bien la intención aparente del documental era hacer un juicio sobre el manejo de la pandemia, apuntando a la falta de medidas o a la equivocada toma de decisiones, lo que se fue evidenciando a lo largo de la emisión fue algo muy distinto: la enorme complejidad del panorama sanitario, que no se limitaba a las decisiones de una sola figura política, sino que respondía a un conjunto de factores que involucraban desde el sistema sanitario hasta la propia naturaleza del virus. En este sentido, el documental no solo dejó de lado el contexto, sino que, al no profundizar en las causas multifactoriales, acabó contribuyendo a la construcción de una narrativa reduccionista que no reflejaba la verdadera complejidad de los hechos. Al centrarse exclusivamente en la figura de Ayuso y su gestión, se obvió el hecho de que el impacto del COVID-19 en las residencias de ancianos no fue exclusivo de la Comunidad de Madrid, ni estuvo determinado únicamente por las decisiones tomadas a nivel local. Las circunstancias variaron ampliamente según la región, el contexto de cada institución y los recursos disponibles. En lugar de reconocer estos matices, el documental optó por simplificar la tragedia, y de esta manera, perdió su oportunidad de ofrecer una visión honesta, profunda y comprensiva de lo ocurrido. Pero este error no fue el único en el que incurrió la producción. A lo largo de la emisión, se fueron sumando una serie de inexactitudes que hicieron que el documental fuera perdiendo credibilidad, no solo en cuanto a los hechos narrados, sino también en relación con la manera en la que estos fueron presentados. En varios momentos, se ofrecieron cifras que no coincidían con la realidad de los datos disponibles en ese momento, lo que resultó en una clara manipulación informativa. Por ejemplo, se mencionó que 7.291 ancianos habían muerto en las residencias de la Comunidad de Madrid, un número que se alejaba considerablemente de la cifra real, que era de 6.937. A pesar de que esta diferencia puede parecer pequeña, su implicación fue considerable, ya que al presentar una cifra mayor, se reforzaba la idea de que las muertes en residencias eran mucho más graves de lo que realmente habían sido, lo que alimentaba una narrativa alarmista y escandalosa que carecía de base factual. Además, el documental insinuaba que todas estas muertes ocurrieron en la primera ola de la pandemia, cuando en realidad se trató de un fenómeno que se extendió a lo largo de varios años, desde 2020 hasta 2022. El impacto de la pandemia en las residencias no fue un evento aislado al principio de la crisis sanitaria, sino que fue un proceso prolongado en el tiempo, que continuó afectando a las residencias de ancianos a lo largo de todo ese periodo. La forma en que se presentaron los datos del tiempo en el que ocurrieron las muertes, sin contextualizar adecuadamente los momentos históricos y las olas del virus, contribuyó a crear una imagen distorsionada de lo que realmente sucedió en las residencias. Una de las falsedades más notorias fue la afirmación de que 120.000 ancianos habían muerto en España a causa del COVID-19, una cifra completamente infundada y desproporcionada. El número real de muertes por COVID-19 en España fue de 34.676, de las cuales solo 23.922 estuvieron directamente relacionadas con el virus, mientras que el resto de las muertes fueron consecuencia de otras patologías preexistentes que afectaban a la población mayor, complicadas aún más por el impacto del virus. Estas cifras, que representaban la realidad mucho más ajustada y precisa de lo sucedido, fueron ignoradas deliberadamente en el documental, con el fin de sostener una narrativa que no solo carecía de fundamento, sino que además favorecía una ideología política que buscaba culpar a la gestión del gobierno sin tener en cuenta los matices y las complejidades inherentes a la crisis sanitaria. Esta manipulación de los datos no solo perjudicó la veracidad del contenido, sino que también generó una mayor polarización en el debate público, al distorsionar la magnitud del problema y crear una sensación de urgencia y descontrol que no se correspondía con la situación real. Además, otro de los elementos clave que el documental utilizó para reforzar su relato fueron los llamados protocolos de la vergüenza, unos supuestos lineamientos que, según los creadores del documental, indicaban que los ancianos deberían ser dejados morir sin recibir la intervención médica necesaria, es decir, una especie de directrices que daban prioridad a la limitación de los recursos médicos en lugar de la vida de los pacientes. Sin embargo, esta acusación,
que representaba uno de los puntos más impactantes del documental, también se desmoronó al no poder mostrar ninguna evidencia concreta que respaldara tal afirmación. A lo largo del documental, se mostró un documento que, según se alegaba, probaba la existencia de dichos protocolos. No obstante, ese supuesto documento no solo carecía de validez legal, sino que, además, estaba firmado por una persona que no tenía la autoridad ni la relevancia necesaria para emitir o validar directrices de esa índole. Las autoridades sanitarias, tanto en el ámbito político como en el sanitario, jamás han presentado pruebas que corroboren la existencia de estos protocolos, lo que hace que la acusación se basara exclusivamente en rumores y especulaciones, y no en hechos verificables. En conclusión, lo que debía ser un documental que arrojaría luz sobre la gestión de la pandemia y las muertes en las residencias de ancianos terminó siendo una pieza llena de inexactitudes, desinformación y manipulación de los hechos. Al no presentar una visión objetiva y matizada, sino al contrario, construir una narrativa claramente sesgada y sin base en los datos, el documental no solo falló en su propósito de informar, sino que también alimentó la confusión y la polarización de la opinión pública. Las distorsiones en las cifras, las acusaciones infundadas y la falta de evidencia que respaldara las afirmaciones realizadas hicieron que el documental no solo careciera de valor informativo, sino que también comprometiera la integridad de aquellos que participaron en su realización. El documental, en lugar de ofrecer una visión objetiva sobre los hechos ocurridos durante la crisis sanitaria, parecía estar diseñado para favorecer una narrativa que buscaba culpar exclusivamente al gobierno regional, y en particular a Isabel Díaz Ayuso, por los fallos en la gestión de la crisis, sin considerar las complejidades de la situación. En vez de hacer un análisis serio de los errores cometidos, se centró en responsabilizar a un solo actor político, obviando otros factores clave que influyeron en la evolución de la pandemia. Este enfoque simplista no proporcionó una visión completa de lo que realmente sucedió, sino que más bien alimentó una narrativa ideológica que favorecía una visión particular de los hechos. La manipulación mediática de los hechos no es algo sorprendente, sobre todo cuando vemos cómo la política y los medios de comunicación a menudo se entrelazan para crear relatos que se ajustan a las necesidades de ciertos sectores. Este tipo de enfoque, donde se crea una historia en la que se señala a un culpable y se convierte a otro en víctima, ha sido común en situaciones políticas y sociales, y este documental no fue la excepción. Se trataba de una forma de comunicación en la que se ignoraron las múltiples variables que intervinieron en la crisis, lo que resultó en una representación sesgada de los eventos. El documental, presentado como una investigación rigurosa, era en realidad un producto mediático diseñado para influir en la opinión pública. Utilizó recursos como la manipulación de datos y la omisión de información importante para crear una narrativa que se ajustaba a una ideología política específica. Aunque se intentó construir una acusación seria contra Ayuso y su equipo, la falta de evidencia sólida y los errores cometidos durante la emisión, incluyendo correcciones en vivo, revelaron que no estábamos ante un análisis objetivo, sino ante un intento de crear una historia simplificada de culpables y víctimas, basada más en intereses políticos que en hechos verificables. Los errores y correcciones en directo no son inusuales en los medios, pero en este caso fueron particularmente embarazosos, ya que evidenciaron la falta de rigor en la investigación y la falta de solidez en los argumentos presentados. En lugar de restaurar la credibilidad del contenido, las rectificaciones hicieron aún más evidente que las afirmaciones iniciales carecían de fundamento. A pesar de los esfuerzos por presentar este material como una verdad absoluta, las mentiras y los datos manipulados rápidamente se desmoronaron, demostrando que la verdad siempre encuentra su camino, por más que intenten ocultarla o distorsionarla. Este tipo de contenido, aunque pueda atraer a un público determinado, no logra convencer a la mayoría, que espera respuestas más claras y fundamentadas. En vez de reforzar la imagen de ciertos actores políticos, el documental se convirtió en una obra llena de contradicciones y errores evidentes. En lugar de ofrecer una denuncia legítima, lo que realmente presentó fue una serie de falacias que, lejos de arrojar luz sobre la gestión de la pandemia, terminaron por mostrar las limitaciones y errores de los propios creadores del contenido. Lo que parecía ser una pieza diseñada para exponer fallos en la gestión política terminó por convertirse en una contradicción, dejando claro que, incluso en tiempos de crisis, la verdad siempre tiene la última palabra. A medida que se desmentían las afirmaciones del documental, quedó en evidencia que, aunque intentaran construir una narrativa determinada, la verdad y la transparencia prevalecen. Este caso subraya la importancia de cuestionar y analizar la información que consumimos. No debemos aceptar pasivamente lo que nos presentan como la verdad, especialmente cuando se trata de contenidos que buscan influir en nuestra percepción de los hechos.
El documental es un claro ejemplo de cómo los medios pueden ser utilizados para manipular las narrativas, y nos recuerda la responsabilidad de ser críticos y no caer en relatos simplificados que no están respaldados por hechos verificables. En última instancia, la verdad siempre emergerá, pero depende de nosotros estar atentos y no dejarnos engañar por los relatos manipulados.